¿Qué tal? Les damos la más cordial bienvenida a esta nueva actividad que el Programa de Fomento a la Lectoescritura y Divulgación de la Ciencia del Fondo de Cultura Económica tiene para ustedes. El día de hoy, nuestro invitado es el doctor en Psicología Jairo Muñoz Delgado. Él es originario de Bogotá, Colombia, aunque ha desarrollado la mayor parte de su carrera científica aquí en México. Realizó estudios parciales en psicología en la Universidad Católica en Bogotá y después vino a nuestro país, donde se formó como antropólogo físico por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Posteriormente, se doctoró en psicología con énfasis en neurociencias de la conducta por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es investigador en ciencias médicas en el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, donde fundó el Laboratorio de Cronoecología y Etología Humana de la Dirección de Neurociencias. Ha realizado varias estancias de investigación en la Universidad de Tubinga, en Alemania, en cronobiología, y ha trabajado en modelos de psicopatología en primates y etología humana. Sus áreas de interés incluyen los modelos de la etología animal y humana en la psicopatología y la cronoecología de la conducta. Cuenta con más de 60 publicaciones en revistas internacionales y ha escrito varios capítulos de libros y artículos de divulgación. Además, es compilador del libro Primates e Identidad Humana, editado por el Instituto Nacional de Psiquiatría, y en colaboración con el doctor José Luis Díaz y el doctor Carlos Moreno, publicó los libros Agresión y Violencia y Genealogía de la Mente Humana, ambos editados por Herder y por el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz. Actualmente trabaja en colaboración con diferentes universidades, tanto de Alemania como de Colombia, y colabora además con el proyecto Primate. Sin más preámbulo, le cedo la palabra al doctor Jairo Muñoz Delgado. Adelante, doctor. Buenas tardes. Muchas gracias por la amable invitación que me han hecho del Fondo de Cultura Económica para dar esta breve charla acerca de algunos apuntes acerca de la etología en conmemoración de los, no sé si son 38 años de la muerte de el Konrad Lorenz, ¿no?, que ha sido uno de los pioneros importantes dentro de la etología y dentro de la etología moderna. Entonces voy a poner la presentación y sin más preámbulo iniciamos, si les parece bien. Ahora sí, ¿ven la diapositiva completa? Todo perfecto, doctor. Ok, muy bien. Este es un trabajo que realicé con el doctor Carlos Moreno, que ya falleció, y lo publicamos en una revista hace algunos años, por eso aparece el nombre de él, porque es una coautoría con él, ¿no? Él trabajó, él fue uno de los pioneros de la etología en Colombia, fue el que introdujo la etología en las facultades de psicología en Colombia, dado que la etología primordialmente es parte de la biología, ¿no? Bien, este trabajo que voy a presentar lo divido en una parte introductoria, en unos antecedentes. Los precursores no me voy a detener en ellos porque sería muy extenso. Y el estudio del instinto, la síntesis entre la etología y la psicología comparada y la etología de la especie humana. Muy bien. Hace aproximadamente 6 o 7 millones de años, el linaje humano se separa de los grandes simios. Y la comunicación de los primeros homínidos es mediante gruñidos y gestos simples. Y hace unos 5 millones de años
La postura erguida de los Australopithecus libera las manos que empiezan a usarse en la comunicación. Curiosamente, hasta el día de hoy, ¿sí? Mantenemos una participación muy importante del cuerpo entero en nuestra comunicación. Y esta comunicación no verbal es el 60% de la comunicación interpersonal. O sea que la comunicación no verbal pareciera ser un poco más importante que la comunicación con el lenguaje hablado, ¿no? Hasta el presente hemos conservado el lenguaje corporal. Por ejemplo, ustedes al hablar por teléfono, nosotros al hablar por teléfono, gesticulamos con las manos a pesar de que el interlocutor no está presente. Esto es una parte supremamente interesante de la cual se podría hablar mucho, pero no es ahorita pertinente. Si ustedes observan en la diapositiva, encontramos que el origen de la palabra ethos es un origen griego y que habla del carácter de personas o animales o en un sentido de carácter moral. En el siglo XVII el etólogo era un actor o mimo y en el siglo XVIII se llamó a la etología la ciencia de la ética, es decir, la ciencia del buen comportamiento. En el filósofo inglés John Stuart, en el libro Logic de 1893, dice que la etología es la ciencia que le corresponde el acto de la educación, incluyendo la formación de caracteres nacionales y colectivos, así como los del individuo. En el siglo XIX, Geoffroy usa el término etología para una clasificación dentro de la biología, tomando los estudios con animales, es decir, del comportamiento animal. En el siglo XIX también Ernest Haeckel introduce el término de ecología para hablar de la relación del organismo con su ambiente. Muy interesante esta parte porque veremos más adelante cómo la ecología y la etología tienen una interacción entre ellas, pero siguen siendo disciplinas completamente independientes. Ya en el siglo XIX, Alfred Jard utiliza el término etología con mayor frecuencia para hablar de una relación organismo-hábitat. Y en el siglo XX se desarrolla todo el estudio de la conducta animal en su ambiente. Esto es un resumen muy rápido porque de cada uno de ellos podríamos hablar cómo es que introducen los términos y cómo los utilizan y qué tipo de estudios realizan, pero eso nos llevaría bastante tiempo en cada caso, ¿no? Hacemos un salto grande y hablamos sobre Charles Darwin. Que es, Darwin es el padre realmente de muchas disciplinas que tienen que ver con la biología, la psicología, la etología, muchas disciplinas de corte natural, de la naturaleza, ¿sí? Y entonces este señor se convierte en una figura a nivel mundial que es la base importante para el desarrollo de todas las disciplinas que tienen que ver también con los procesos evolutivos, ¿no? La biología evolutiva, la psiquiatría evolutiva, la etología, que de por sí la etología, la base fundamental de nosotros los etólogos es la teoría evolutiva. Y a través de la teoría evolutiva tratamos de entender y de explicar los diferentes fenómenos del comportamiento no verbal en animales y el comportamiento no verbal en humanos. Aunque también se estudia el comportamiento verbal, pero desde otro punto de vista, no de la interpretación
de lo que el individuo dice, sino de las tonalidades que utilizan en las palabras y en las expresiones. Entonces Darwin se convierte en una persona realmente que hace un gran aporte a la medicina y a muchas disciplinas, muy a pesar de que su papá lo regañaba muchísimo porque le decía que era un tonto y que no iba a servir para nada, porque él se detenía a estar observando las hojitas de los jardines y los animalitos de los jardines y no hacía más, aparentemente, ¿no? Pero ya nos damos cuenta qué personaje fue Darwin. Una cosa interesante y curiosa de Darwin es que él desarrolló una serie de investigaciones desde el punto de vista de las emociones. Investigaciones que basadas en los trabajos de Dugene, quien publicó los mecanismos de la expresión facial humana en 1862. Él conoció estos trabajos que desarrolló Dugene, o Dugen, no sé cómo se pronuncia, y este trabajo pionero de Dugen con un individuo que tenía parálisis facial casi total, influenció a Darwin, quien publicó posteriormente en el año 1872 el libro La expresión de las emociones en los animales y en el hombre. Eso lo hizo 10 años después de los trabajos de Duhem, y curiosamente, algo que vale la pena anotar de este libro de Darwin es que el día de la presentación del libro en Inglaterra, o sea, el tiraje fue de 5,000 libros, y ese mismo día, en ese rato, se vendieron los 5,000 libros. Algo que nos podemos preguntar nosotros, ¿quién más ha hecho ese tipo de grandes aportes, ¿no? Muy a pesar de que los aportes de Darwin tuvieron dentro de la sociedad una oposición a los trabajos de él por estar hablando de fenómenos que tenían que ver con procesos evolutivos y que tenían que ver con, al hablar de procesos evolutivos, evidentemente estábamos hablando o estaba hablando de fenómenos que se presentan en el hombre, pero que también la explicación desde el punto de vista evolutivo tiene que buscarse en otras especies, diferentes a la especie humana. Y eso fue parte de las cosas que hizo Darwin, que podemos ver nosotros aquí en esta siguiente diapositiva, donde él establece una serie de similitudes en las formas de expresión en este caso de los perros con respecto a la expresión humana, ¿sí? Y lo vemos en estos dos dibujos. Aquí hay una expresión supremamente interesante que me gustaría preguntarles a algunos de ustedes cómo entienden estas dos expresiones y cómo entienden estas dos expresiones. ¿Son expresiones de qué? ¿Quién levanta la mano? ¿Alguien? Oye, está un poco complicado. ¿Alguien tiene alguna idea, amigos? Bueno, no pasa nada. Esta expresión es una expresión altiva. Si ustedes ven la altivez de este señor, ¿sí? Y esta expresión del perro también al tener la cola levantada y una expresión corporal también de altivez, contrario a esta expresión donde el perrito lo que está haciendo es colgarse de la pierna de la persona, ¿sí? Y tiene la colita abajo, y esta expresión es una expresión de sumisión.
Si ustedes ven la expresión de este señor, también tiene la cara agachada, los ojos agachados y el cuerpo como enjutado, pues, y esta va a ser también una expresión de sumisión. Entonces, lo que hacía Darwin era estudiar los fenómenos de la conducta de los animales y asociarlos con los fenómenos de la conducta humana, ¿sí? Para esto, este trabajo de él fue muy interesante porque cuando habla de la expresión de las emociones en los animales y en el hombre, él hace una serie de estudios supremamente interesantes que no es solamente con los animales y el comportamiento y el comportamiento humano, sino que trata de discernir acerca de expresiones emocionales a nivel de diferentes culturas. Entonces, él es el principio, él es el primero que habla de una universalidad de las emociones en diferentes culturas. ¿Qué hace él? Bueno, ustedes saben que él salió a navegar en el Beagle, ¿no? Cuyo capitán era familiar de él, creo que era un tío, algo así por el estilo, si no estoy equivocado, pero cuando él hace este estudio de la universalidad de las emociones, lo que hace es enviar como encuestas a diferentes amigos en diversas partes del mundo para que ellos las apliquen, las resuelvan dentro de las comunidades y se las regresen a Charles para que él haga análisis de este tipo de conductas, ¿no? Y ahí comienza a hablar de la universalidad de las conductas y hoy por hoy hablamos de 13 conductas emocionales universales. Antes se hablaba de 5, después se llegó a hablar de 7 conductas universales y ahorita conductas gruesas, ¿no? Porque las emociones, hay un despliegue ahorita de investigación en emociones y se reconocen más o menos 400 y pico expresiones emocionales. Entonces, ese es un estudio incluso que ha hecho un colega del cual se nombró hace un ratico Aldair, que se llama José Luis Díaz, que ha sido autor de ustedes también del fondo, ¿no? Tiene un trabajo sobre interesantísimo de la expresión de las emociones. Pero las emociones básicas, nosotros las trabajamos como 7 fundamentalmente, son trabajos que hemos venido haciendo y que nos apoyamos evidentemente en los trabajos básicos y de Darwin, ¿no? Él en su libro de la expresión de las emociones en el hombre y en los animales, él plantea 3 principios fundamentales de la expresión emocional. Eso es muy interesante porque él dice un principio de los hábitos útiles asociados, el principio de la antítesis y el principio de las acciones debidas a la constitución del sistema nervioso. Voy a explicarlo rápidamente en qué consisten esos 3 principios. Perdón, es que tengo que tomar agua, pues se me seca la garganta fácil. El principio de los hábitos útiles asociados hace relación, a ver, de la manera más simple que voy a tratar de explicarlo es cómo nosotros gesticulamos o tenemos movimientos de la cara, de los nervios de la cara ante alguna condición. Por ejemplo, voy a ser más sencillo, gruñimos de alguna manera ante alguna condición que se nos presenta y ese gruñido tiene una función
para el momento y el contexto en el cual se da, ¿sí? Y entonces lo que ocurre es que ese gruñido se convierte en un hábito. Y aunque lo vamos a utilizar en otros contextos, aunque no tenga una función específica. Entonces es un hábito que se repite ante muchas condiciones, pero que no tiene una función concreta, ¿no? Pero se convierte en un hábito. El principio de la antítesis, ese sí es un poco más sencillo, es cómo nosotros utilizamos estas partes de la cara, ¿sí? Para sonreír. Cuando sonreímos, entonces hay un estiramiento de los labios hacia arriba, ¿sí? Y entonces la antítesis reside en que cuando estamos enojados utilizamos los mismos músculos, pero hacia abajo. Por eso los emoticones estos que aparecen con su sonrisita para arriba y la cara para abajo cuando se está enojado, ¿no? Entonces, ese sería el principio de la antítesis. Las mismas estructuras las usamos para una expresión, digamos, positiva y para una expresión también negativa, ¿no? Y el principio de las acciones debidas a la constitución del sistema nervioso hacen referencia a que hay una condición involuntaria que nosotros no la podemos manejar, ¿sí? Y este principio de las acciones debidas a la constitución del sistema nervioso es, aunque usted quiera, no puede controlar esa condición. ¿Qué es? Que, por ejemplo, cuando usted se sonroja, no lo puede controlar. No puede decir, no me voy a sonrojar, ¿sí? Porque aunque lo diga, se va a sonrojar. O el otro ejemplo es que cuando se le pone a uno la piel de gallina, ¿no? Ante un estado que le produce una emoción fuerte o agradable, lo que sea, y dice uno, uy, se me puso la carne de gallina, ¿no? Y se le paran los pelitos y esto. Esa condición es incontrolable. Nunca se puede controlar. Entonces, eso es parte del tercer principio de las acciones debidas a la constitución del sistema nervioso. Bien. Entonces, concluyendo el tema de Darwin, evidentemente sus teorías acerca de la selección natural, sus obras, pues, son extremadamente amplias y han sido muy socorridas también por el mundo de la ciencia en general, ¿no? Tanto de la ciencia aplicada como de la ciencia básica o de la ciencia incluso dura, ¿no? Él tiene por ahí que es muy poco conocido, él tuvo muchos hijos. Fue también muy prolífico en ese sentido. Creo que tuvo como 8 o 9 hijos y creo que fue con el primer niño que tuvo, hizo una observación diariamente de la expresión de las emociones que presentaba el niño, el bebé, a lo largo del primer año de vida. Es una publicación que salió y por ahí está, no sé si en el fondo la tienen, yo no la tengo, pero sí sé que existe. Y entonces es un estudio, eso se llama un estudio ontogenético de la expresión de la emoción, ¿no? Una cosa es lo filogenético, que es hablar de procesos evolutivos, y otra cosa es hablar de ontogenia, es decir, de desarrollo de las conductas a lo largo del periodo de vida de un individuo, ¿no? Es importante hacer esas dos diferencias para que podamos entendernos en estos ámbitos. Bien, bueno, pero bueno, dejemos hasta ahí a Darwin quietico, que siga durmiendo. Y vamos a hacer un breve salto
para hablar de unos individuos muy interesantes. Tenemos entonces Tenemos entonces aquí a la etología como el estudio biológico de la conducta. ¿Por qué estos tres individuos? La etología se venía haciendo, y ya lo dijimos desde hace algunos siglos, pero hay unos trabajos pioneros en estos etólogos clásicos y modernos, como son Carl von Frisch, Nicolas Tinbergen y Konrad Lorenz. Austríaco, holandés, si ven mi puntero, ¿verdad? Así es, doctor. Y austríaco también, Konrad Lorenz. Ellos venían desarrollando trabajo desde hacía mucho tiempo, cada uno de manera independiente, trabajando con diferentes especies pequeñas, ¿no? Con aves, con abejas. Carl trabajó con abejas. Konrad trabajó con aves y con algunos otros especies también. Pero lo interesante de este fenómeno es que estaban trabajando de manera independiente los tres en los años 39, 40 por ahí, y después se une Nicolas Tinbergen y Konrad Lorenz y comienzan a trabajar los dos de manera como grupo, pues. Desafortunadamente, llega, déjenme pasar un momentico. Desafortunadamente, bueno, en este caso, Lorenz y Tinbergen desarrollaron los fundamentos biológicos de las conductas instintivas en insectos, peces y aves en ambiente natural. El problema es que hubo un ocaso del grupo de investigación por la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial, Lorenz es prisionero por los soviéticos y Tinbergen es prisionero por los alemanes. Entonces los separan a los dos y durante ese tiempo, el tiempo en prisión, Lorenz escribe un libro sobre aspectos teóricos de la biología. Ese texto pareció perdido, pero fue encontrado después de la muerte de Lorenz y publicado con el nombre de Russian Manuscript. Curiosamente, el nombre no tiene mucho que ver con el libro original como lo escribió, pero lo tenía que escribir a escondidas, ¿no? Y fue interesante porque era aspectos teóricos de la biología, ¿no? En 1955, Lorenz cuando ya sale de la cárcel, él duró como 4 años en la cárcel aproximadamente, y en 1955 lo nombran director del Instituto de Estudios de Conducta del Instituto Max Planck. En Bulden, en Westfalia, y luego lo transfieren posteriormente a Siegesen, en el sur de Alemania. Bueno, continuando, Carl von Frisch es un naturalista austríaco, pero él trabajó siempre independiente de Lorenz y de Tinbergen, y realizó estudios sobre la conducta de manera principal en abejas. Hablemos
un poquito más de estos estudios del modelo psicohidráulico, que es uno de los grandes aportes de Konrad Lorenz a la psicología y a la etología, ¿no? Él lo que planteaba es que hay unas válvulas de entrada o una entrada de energía, como se ve aquí, para las conductas instintivas, básicamente, ¿no? Y se encuentra después un mecanismo liberador que determina las pautas de acción fija. Y hay un peso que son los estímulos signos. Es decir, hay una cantidad de energía para la respuesta que es el depósito. Hay una salida del líquido regulado por estímulos externos, por el nivel del líquido del tanque y por una válvula. Es decir, la intensidad de la respuesta se manifiesta según la fuerza de la respuesta. La válvula desbloquea la salida. La acción de los estímulos es de los estímulos innatos liberadores. Es decir, hay un mecanismo interno que se encarga de acumular la fuerza de la respuesta. Pequeño explicación que estoy dando la obtuve de un investigador que se llama Luis Gallego. Es un catedrático de Argentina, creo, me parece que es él. Pero es interesante, esto es mucho más complejo, pero es la forma más sencilla de explicar el modelo psicohidráulico del instinto de Konrad Lorenz, ¿no? Es fantástico, esto me parece una maravilla. Pero bueno, miremos también qué pasa con Tinbergen, ¿no? Tinbergen desarrolló todo el trabajo que tiene que ver con el estudio del instinto, además. Y él en su trabajo, en el texto, introdujo conceptos básicos de la etología. Y aquí ahorita explicamos esta parte de esta diapositiva que es muy interesante porque él desarrolló las 4 preguntas fundamentales que se deben tener en cuenta para poder explicar la conducta, ¿no? En este sentido, y eso fue un trabajo que él publicó en el año 1963, y entonces lo que dice es que hay causas próximas y causas últimas. Las causas próximas tienen que ver con los procesos ontogenéticos, más bien, y las causas últimas tienen que ver con la evolución. Entonces, dentro de las causas próximas, como ustedes la ven acá, es la secuencia, la ontogenia, es cómo se desarrolla los rasgos en los individuos a lo largo de la vida. Esa es una de las preguntas que uno debe responder cuando uno tiene una propuesta de investigación desde la etología y desde la etología moderna, ¿no? Y la otra es el mecanismo, es decir, ¿cuál es el mecanismo? ¿Qué es lo que pasa cuando internamente cuando hay una expresión conductual o una expresión emocional o una respuesta de tipo corporal, ¿no? Esas serían las causas próximas, y las causas últimas, evolutivas, tienen que ver con la filogenia, que ya dijimos que es la filogenia, el estudio de las conductas a lo largo de la vida de las diferentes especies, o el estudio del comportamiento a lo largo de la vida de las especies, y el significado evolutivo. Cómo estos rasgos influencian la aptitud, por ejemplo, ¿no? Entonces, vamos a poner un ejemplo. Una persona
que cuando se molesta le pega a los demás, un niño, por ejemplo. Entonces, la causa puede ser generada por irritabilidad. Es un factor. Una pobre tolerancia a la frustración. La función es llamar la atención, mostrar su irritabilidad para que le presten atención. ¿Sí? La ontogenia se repite a lo largo de mucho tiempo o de toda la vida. Y la parte evolutiva reproduce una conducta que se puede presentar en otros individuos de su especie o en otras especies. Esa sería más o menos la explicación que uno tiene que plantearse cuando uno se propone hacer una investigación desde el punto de vista de la etología o de la neuroetología o de las diferentes subdivisiones que tiene la etología actualmente, ¿no? Bueno, y es una cosa que se trae. No siempre la investigación tiene que dar respuesta a las 4 preguntas. La investigación puede dar respuesta de una pregunta, de 2 o de las 4. Una cosa interesante que me olvidé comentarles, voy a atrasarme un poquito, es que la etología, digamos yo digo, siempre la llamo, adquiere su madurez cuando le dan el premio Nobel de Medicina y Fisiología a ellos 3 en 1973. Les dan a Konrad Lorenz, a Tinbergen y a Frisch, von Frisch, les dan el premio Nobel de Medicina y de Fisiología por los trabajos que habían desarrollado en ese momento y con las intervenciones que tuvieron ellos cuando les entregaron el premio Nobel. La etología se convierte en una disciplina científica. Antes se consideraba una disciplina que no daba explicación de los fenómenos, sino que solamente interpretaba las condiciones del comportamiento en medios ambientes naturales. Entonces, aquí es donde adquiere la categoría de disciplina y de disciplina científica. Ahora sí continúo. Bien, todo esto que les estoy comentando genera una cantidad de discusión y diferencias entre los etólogos, que básicamente son de tradición del centro de Europa, y la psicología comparada, que era desarrollada más en los Estados Unidos, fundamentalmente. La psicología comparada, es decir, la Escuela Europea de Etología contrasta con los estudios de la psicología comparada que prevalece fundamentalmente en Estados Unidos y que son estudios de diseños rigurosos de experimentales con control de variables, mientras la europea es observación en condiciones naturales donde no hay un control de variables. Entonces se genera se genera una guerra verbal y teórica entre las dos escuelas, los naturalistas y los experimentalistas. Hasta que llega un personaje muy interesante que se llama Robert Hines, que es miembro del departamento de Animal Behavior en Cambridge, Inglaterra, y publica un texto en 1966 titulado Animal Behavior, con un subtítulo, A Synthesis of Ethology and Comparative Psychology, y revisa
revisa las posiciones de tanto de la etología como de la fisiología y de los experimentalistas, de la psicología experimental. ¿Sí? Y en su libro él plantea que que el problema no se trata de que los experimentalistas estén diciendo si no se hace investigación con control de variables en condiciones de laboratorio, no tiene sentido hacer una investigación en condiciones naturales observando solamente el comportamiento de los animales, ¿no? Lo que plantea él es que las tres disciplinas son complementarias, no pueden ser independientes, sino que el naturalismo permite que se traigan conductas a una condición de tipo experimental. Y el estudio de la fisiología, como lo que hacemos nosotros ahora, que hacemos neuroetología, hago un paréntesis, nosotros en psiquiatría hemos logrado trabajar con monos araña y monos macacos y meterlos a un resonador y hacer experimentos de resonancia estructural y de resonancia funcional, estimulándole, en el caso de los monos araña, estimulando la parte más distal de la cola, porque esa parte distal de la cola nos enteramos, haciendo esas investigaciones, nos enteramos que no solamente tienen una cola prensil, sino que tienen una cola que les permite detectar texturas. Y ellos pueden tomar un alimento sin estar mirando atrás con la cola y llevárselo a la boca, porque la textura la determinan a través de las terminaciones que tienen en la cola, que son las mismas que nosotros tenemos en el dedo. O sea, como poner la huella digital, ¿no? Entonces, son terminaciones muy sensibles. Entonces, tienen una representación a nivel de la corteza somatosensorial y de la corteza motora. Bueno, bueno, entonces el tema es que la diferencia entre la neurofisiología, por ejemplo, y la neuroetología es que nosotros siempre trabajamos con las conductas naturales de las especies. No modificamos la conducta, trabajamos con la conducta natural de cada especie, ¿no? Y esa es una diferencia de la etología y de las subdisciplinas de la etología con otras áreas del conocimiento. Entonces, finalmente, este planteamiento que hace Robert Heinz lo compra tanto la psicología experimental y la etología y la fisiología, y hoy por hoy entendemos que en efecto son complementarias. Entonces nosotros vamos al campo a hacer experimentos o trabajos de campo de observación, como los hago yo. Voy a la selva en Colombia a hacer observación de conducta en monos e incluso a hacer experimentos dentro de la misma selva en condiciones naturales, pero también la hago en condiciones seminaturales y también la hago, como se los dije hace un momento, en un aparato de resonancia magnética para hacer estructura y función, ¿no? Entonces eso es como muy complementario y viene a ser supremamente interesante. Eso a partir de la propuesta de Robert Heinz para lo que Mason y Lott llamaron una nueva síntesis. Esta época del 76 y de esos años es supremamente interesante porque quien fortalece también estos trabajos desde el punto de vista de la etología
y la etología en condiciones naturales viene a ser Jane Goodall, que trabaja con chimpancés en su ambiente natural. Diane Fossey, que desafortunadamente pierde la vida trabajando con gorilas, y Birute Galdikas, una antropóloga canadiense que la enviaron a trabajar con el Pongo Pimeus, que son los orangutanes en la selva de Borneo, ¿no? Los aportes que ellas hacen desde la observación de la conducta en medio ambiente natural cambia completamente la forma de pensar de las diferentes sociedades con respecto a estos tres simios, ¿no? Se pensaba que los gorilas eran supremamente agresivos y violentos, ¿no? Estos trabajos de ellas, de hecho, hay un trabajo que aparece en American Journal of Psychiatry en 1973, si no estoy equivocado, donde aparece el primer trabajo acerca de las conductas naturales de los chimpancés en su medio ambiente natural, en su medio ambiente, pues, de Jane Goodall en el Gombe, en Tanzania. Y el aporte que hace ella a la psiquiatría es supremamente interesante porque empieza a hablar de las conductas maternales en chimpancés, ¿sí? Empieza a hablar de los procesos de la capacidad de los chimpancés de tomar ramas y construir instrumentos de uso, es decir, un rasgo precultural, si se quiere. Empieza a hablar de fenómenos que tienen que ver con la interacción, las cópulas entre los individuos, ¿no? Entre las hembras y los machos. Empieza a hablar de una serie de conductas cognitivas y de resolución de problemas, y entonces hace un gran aporte al desarrollo de la psiquiatría y de la psiquiatría evolutiva, evidentemente, porque ahí empieza a aparecer también un boom de psiquiatras que se van a estudiar en condiciones naturales el comportamiento de animales no humanos y se comienza a entender desde la psiquiatría qué está ocurriendo con los procesos de la biología del comportamiento humano, ¿no? Entonces esos aportes son maravillosos, son impresionantemente interesantes. Yo creo que muchos de ustedes vieron la película Gorilas en la Niebla. Es una película que hay que ver. Ahí está el libro, que creo que el libro no sé si es el fondo que lo editó también, o Alianza, no me acuerdo quién, y está el libro de Diane Fossey de Gorilas en la Niebla, exactamente, ¿no? Y de Jane Goodall, pues no se diga, hay también muchos trabajos y mucho recomiendo yo leer el artículo que salió en American Journal of Psychiatry, 73, estoy seguro que es en el 73, ¿no? De 10 años de observación de conducta de los chimpancés en su medio ambiente natural, ¿no? Y de los orangutanes, pues ni se diga, pero los orangutanes tienen una capacidad de imitar la conducta humana impresionante, ¿sí? Si usted se acerca a un charco y se pone a lavar un trapo con jabón y dejas usted ahí otro trapo, el orangután llega, agarra el otro trapo y ejecuta exactamente el mismo movimiento que hace el humano. Se pone a lavar el trapo, ¿sí? Eso es una conducta de imitación, y son capaces de imitar también los sonidos humanos en determinadas condiciones. Entonces, estamos encontrando a lo largo de la historia, venimos encontrando una serie de cosas que realmente ni idea, ¿no? No sabíamos que existían, ¿no? Esta parte de construcción de herramientas que se reconocía fundamentalmente en los
en los simios, resulta que ahora sabemos que hay otras especies y especies americanas de primates no humanos que también usan herramientas y construyen herramientas y las usan para obtener alimento, ¿no? El caso de los capuchinos, por ejemplo, los monos capuchinos son unos grandes, tienen un desarrollo de sistema nervioso impresionante del cerebro y desarrollo de frontales también que les permite solucionar problemas y compartir. Además, ellos se comparten la comida entre ellos, son capaces de hacerlo, ¿no? Entonces, ya, eso sería motivo de otra conversación porque se nos está acabando el tiempo. Bueno, voy a tratar de concluir rápidamente. Darwin, Lawrence y Tinbergen hacen las primeras aproximaciones a la conducta del Homo sapiens sapiens. Pero aparece un señor que fue austriaco también, Irenaeus Eibesfeld. Él fue discípulo de Lawrence. Trabajaba también con animales no humanos. Pero después viene a Estados Unidos, hacen algún trabajo, se aproximan al fenómeno humano con algún trabajo, no me acuerdo en qué universidad, y regresa y le propone con ideas de hacer etología, pero en humanos. Entonces llega con esas locuras y le propone a la sociedad Max Planck la propuesta de hacer un instituto de etología humana, pero él ya llama la parte de la etología es la biología del comportamiento, ¿sí? El cual hay un libro así gruesísimo que es delicioso leer, y resulta que la sociedad Max Planck le compra la idea y hacen un instituto en Andes, en Alemania. Y le dan elementos para que generan un grupo de investigación en etología humana. Y este señor, con su grupo, hace un recorrido por una cantidad inmensa de comunidades tribales, de comunidades indígenas en todo el mundo, ¿sí? Desde Asia hasta el sur de América, con una cámara y haciendo filmaciones de los grupos indígenas, ¿no? Hoy por hoy bueno, él desarrolla también esa parte de los conceptos de pautas de acción fija, de mecanismo desencadenador innato, de estímulo desencadenante y la espontaneidad y juego, ¿no? En humanos. Hoy por hoy en el Instituto de Max Planck de Etología Humana hay un acervo de 400 kilómetros de película que él hizo en la vida de diferentes comunidades indígenas en todo el mundo, ¿sí? Entonces, imagínense ver 400 kilómetros de película, necesita uno un poquito de tiempo, ¿no? Pues, digo un poquito, no mucho, pero bueno. Finalmente, se desarrolla todo un fenómeno que con otros etólogos, sobre todo de Alemania, de Austria, de la República Checa, y desarrollan todo un programa transcultural de la conducta humana hacia 1970, ¿no? Entonces, ellos plantean ese programa transcultural como una etología cultural, que se divide en dos partes: la etología del arte, que son adaptaciones filogenéticas en el ámbito de la percepción que determinan nuestro sentimiento estético y su función de comunicación, y la etología urbana, que es el estudio del diseño de lugares públicos y su relación con el comportamiento de los individuos que utilizan esos lugares.
Entonces, es muy interesante cómo todo este conceptualización acerca de la etología y de la etología humana ha dado frutos muy interesantes para entender los fenómenos del comportamiento, entender el fenómeno del trastorno mental desde un punto de vista evolutivo, y eso ayudará a mejorar las condiciones terapéuticas en un futuro muy próximo, muy cercano. Se constituye el ISHE, que es el Instituto de la Sociedad International Society of Human Ethology. Algunos de nosotros pues pertenecemos a esa sociedad y bueno, pues creo que es muy interesante conocerla, saberla. La pueden encontrar también en internet. Y bueno, yo creo que con esto terminaría porque ya me pasé 2 minutos y 25 segundos. Les agradezco mucho su atención. Muchas gracias. Al contrario, doctor, muchísimas gracias. Gracias a usted. Nos gustó mucho la charla, la verdad. En Gracias. realidad, nosotros podríamos escucharlo más tiempo, no hay ningún problema. Pero ¿te gusta a usted organizar en algún otro momento, alguna otra actividad? Para abarcar un poco más a detalle algunos otros temas o algunos de estos que no se han desarrollado por cuestiones de tiempo, como bien dice. Bueno, antes de comenzar con las preguntas, quiero agradecer a todos los participantes, todos los asistentes, sobre todo a aquellos que nos hicieron el favor de conectarse de la Escuela Nacional Preparatoria, a Leonel Romero en específico, que se conectó desde allí, y pues a muchos que se conectaron de la Boca 10. Toda la bandera se dejó caer, muy bien, muchas gracias. También agradecemos a el CONALEP de Temixco en Morelos y a Ovilla desde las oficinas nacionales del CONALEP. También agradecemos desde Puebla a Lupaep, muchas gracias por acompañarnos, a Francisca Vidal desde Tabasco y por supuesto a Adrián desde Perú. Y precisamente con su pregunta vamos a comenzar. Él nos escribe en el chat lo siguiente, doctor. Se lo voy a leer para que sea un poco más claro para todos. Adrián nos comenta. Los primeros intentos de los humanos para comunicarse verbalmente, con los chimpancés fueron totalmente infructuosos. Pero los investigadores han aprendido a comunicarse con éxito con algunos primates. ¿Cómo lo han conseguido? Esa es su pregunta. Ya. Me parece que la forma, tiene razón en la primera parte de la pregunta, porque es que el problema es que los primeros investigadores, sobre todo psicólogos que trabajaban con chimpancés, como el mayor deseo era precisamente por la falta de conocimiento, digo yo, de las especies y de las capacidades de las especies, pues lo que deseaban era que el chimpancé les hablara. Hubo un investigador muy conocido, muy conocido, de cuyo nombre no me acuerdo ahorita, un psicólogo que hasta les puso en su casa, una casa muy grande, con un jardín muy grande, les hizo una casa a una familia de chimpancés, ¿sí? O sea, eso me parece que es un error, ¿no? Y entonces, por eso las primeras investigaciones no dieron fruto para desarrollar la capacidad de comunicación entre chimpancés y humanos, y no solamente entre chimpancés y humanos, sino entre otras especies de animales también, ¿no? ¿Qué es lo que, por qué eso cambió? Porque empezamos a entender, o se empezó a entender, que los animales no se pueden humanizar. Es incorrecto desde cualquier punto de vista tratar de humanizar los animales. Y no sé, voy a ser un poquito atrevido en lo que voy a decir, pero es una humanización de animales, es lo que hace mucha gente poniéndole ropita a los perritos.
o a los gaticos. El equipo biológico de los animales está hecho para aguantar frío o aguantar calor. Tienen una regulación diferente a la que nosotros tenemos. Entonces eso hay que entenderlo. Y lo otro, la capacidad de comunicarnos nosotros con los animales no humanos, con los chimpancés, fue aprendiendo a entenderlos y hacer estudios sistemáticos de la conducta. Cuando uno hace estudios sistemáticos de la conducta, después de un tiempo puede uno llegar a entender, incluso a entender a ese otro de otra especie que tiene uno al frente e incluso entender estados mentales, deducir estados mentales, porque es que los animales también tienen estados mentales, también hacen planos mentales de donde se encuentran. Entonces, por eso cambió esa forma, ¿no? Es cuando uno se atreve a estudiarlos en su medio ambiente natural, en un semi-cautiverio, y en un cautiverio uno puede llegar a entender qué está expresando el animal, porque el animal no solamente se expresa con sus congéneres, sino se expresa con el humano y se expresa a través de vocalizaciones. No tienen la capacidad estructural, orgánica, para desarrollar un lenguaje articulado, pero sí tienen la capacidad para desarrollar diferentes tonalidades y diferentes formas de emitir vocalizaciones. Entonces eso fue lo que ayudó a que en este momento se pueda hablar de un entendimiento entre en diferentes especies. Una comunicación en diferentes especies. Y bueno, doctor, hay algunas personas que consideran que el ser humano está, digamos, por encima de las especies derivado de una especie como de don especial, de la inteligencia o algo así. ¿Usted qué opina al respecto? ¿Cree de verdad que nosotros estamos por encima en cuanto a capacidades, me refiero, de los primates? Sí, yo creo que eso es un narcisismo humano. Yo estoy completamente en desacuerdo con esa posición porque nosotros no somos el culmen de la escala filogenética. Nosotros somos una especie más en la escala filogenética, pero no somos el culmen. ¿Por qué? Porque somos diferentes. Es decir, tenemos que entender que somos diferentes. No somos iguales. Las diferentes especies se desarrollan con base en sus necesidades. El humano lo que ha hecho no solamente es desarrollarse con base en sus necesidades, sino destruir lo poco que hay de la naturaleza, ¿sí? Y entonces hay capacidades que tienen los animales no humanos que no la tienen los humanos. O si no, póngase a volar de un quinto piso, ¿no? ¿Sí? O sea, la estructura fisiológica y la estructura arquitectónica no le permite a uno desarrollar ese tipo de conducta, ¿no? Entonces, y desde cognitivamente hablando, incluso emocionalmente hablando, hay muchas diferencias con los animales no humanos. Entonces, ese concepto de ese centrismo de que el humano somos lo más alto en la escala, creo que es erróneo. Excelente, doctor. También lo compartimos aquí. Bueno, como usted sabe, también hacemos una transmisión por Facebook y desde allí nos ha llegado también una pregunta. Así es que yo le voy a ceder la palabra a mi compañera Adriana para que se escuche esta pregunta. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Bueno, antes que nada agradecer a todos los que se conectaron a través de nuestro Facebook. Y la pregunta es de Leonel Romero, doctor. ¿Cuál es la función inmediata del desarrollo de la etología?
¿Cuál es la función inmediata? Ajá. La función inmediata del desarrollo de la etología y la hace Leonel Romero a través de nuestro Facebook. La función inmediata del desarrollo de la etología es tratar de entender el comportamiento de las diferentes especies en sus medios naturales y de entender también el desarrollo del comportamiento humano a partir del estudio de las especies no humanas. Ese es el desarrollo inmediato, y creo que yo lo comenté en algún momento cuando dije que desde el punto de vista de la etología, quienes nos encontramos en el ámbito de la salud mental, es tratar de entender el trastorno mental desde una perspectiva evolutiva. Y en eso tiene mucho énfasis el estudio etológico. Precisamente por eso se puede entender el que ustedes podrían preguntarme a mí, bueno, ¿y usted por qué se encuentra en el Instituto Nacional de Psiquiatría si es un etólogo? Precisamente lo que se busca con estar en un instituto de estos es tratar de mejorar el entendimiento de la enfermedad mental a partir del estudio del comportamiento no verbal. De acuerdo, doctor. Pues muy interesante. Pues en Facebook es la única pregunta con la que contamos. Y sí, es la única de ahí. Pues doctor, usted ha sido bastante claro. No nos quedaron Gracias. ninguna duda. Nos quedaron ganas de, por supuesto, seguirlo escuchando. Ya es un poco ya superamos la hora de charla. Uh-huh. Y bueno, antes de irnos, me gustaría cederle la palabra a mi compañera Lorena, que como justamente usted lo ha mencionado, pues hay algunos libros del Fondo de Cultura Económica que abarcan ciertos temas. Bueno, tenemos incluso un libro que pertenece a la propia colección La Ciencia para Todos, aunque realmente tenemos varios libros en diferentes colecciones. Adelante, Lorena. No se escucha. No se oye. No se escucha. ¿Sí me escuchan, perdón? Ya. Ahora sí. Hola. Pues bueno, tenemos algunas sugerencias de nuestro catálogo editorial que también van referentes al tema que tuvimos de la charla del día de hoy. Y pues el primero que les quiero compartir es Introducción al Comportamiento Animal, un ciclo de etología de los autores Clougher y Peter Humbert de la colección Breviarios. Tenemos otro que también ya el doctor lo había mencionado, que se llama La mente y el comportamiento animal, ensayos en etología cognitiva del doctor José Luis Díaz, y pertenece a la colección de Psicología y Psiquiatría y Psicoanálisis del Fondo de Cultura Económica. También contamos con otro libro que lleva por título Etología de la Comunicación de Smith William Jones y pertenece a la colección de Ciencia y Tecnología. Tenemos otro que se llama El comportamiento de los primates, pautas y perspectivas de Brannett Cloud y pertenece también a la colección de Ciencia y Tecnología. Y tenemos uno muy bonito, por cierto, que lleva por título El comportamiento animal, el caso de los primates. Este pertenece a la colección de La Ciencia para Todos del autor Alejandro Estrada, que actualmente pues está haciendo investigación en los Tuxtlas. Y pues el más reciente que tenemos de nuestra casa editorial se llama La Ciencia de los Primates, de la autora Julia Fisher, de la colección también Ciencia y Tecnología, que les recomiendo mucho, que si pueden adquirirlo. Y bueno, es nuestro bebé y es muy bonito este libro también. Pues se los recomiendo. Hay un amplio panorama para leer y divertirse con la lectura. Estas recomendaciones las vamos a tener en el canal de YouTube, en la parte de la descripción. Entonces, si quieren consultar alguno de los libros que ya se mencionaron, pueden volver a ver la charla si es que quieren volver a repetir alguna parte que les haya interesado más, y pueden ver las recomendaciones. Yo también quiero aprovechar, si Aldair les quiere contar un poco del 18 concurso Leamos la Ciencia para Todos, que está abierto, aprovechando a los que nos están escuchando.
Bueno, rápidamente les comento que tenemos abierto el 18º concurso Leamos la Ciencia para Todos. Ustedes eligen un libro, realizan un texto de muy poquitas páginas, realmente para su edad es de 2 a 4 o de 4 a 7. Es muy cortito y lo que se trata es de realizar la lectura de alguno de los 260 libros de la colección La Ciencia para Todos o de algunos incluidos en la convocatoria. Tenemos todavía el concurso abierto. Se cierra el 30 de junio de 2023 a las 14 horas. Tenemos bastante tiempo. Yo sé que muchos de ustedes han hecho, yo lo he hecho, un trabajo en 2 o 3 días rapidísimo y muy bueno. Así es que, bueno, tenemos bastante tiempo. Los resultados los vamos a publicar hasta mayo, pero bueno, pues lo importante es que ustedes, si gustan participar, pues también tenemos premios económicos como retribución de su esfuerzo y de su creatividad. Hay una última pregunta, doctor. Y esto es muy interesante porque justamente hablábamos del problema de la humanización. No sé si todavía tenga usted tiempo Sí, para una última. ok. Esta nos las hizo llegar un participante, no tenemos su nombre, es Motor la Moto. Él dice, es algo relacionado con los caballos. Hay un tipo de caballo, un tipo de raza, la Doma India, Argentina, y en ella es importante darle besos al caballo para transmitirle afecto. ¿La humanización es parte de esta doma y viceversa? O sea, ¿es negativa esta parte de tratarlo así? ¿De humanizarse así la relación entre caballo y hombre? Yo, yo lo que creo es que cuando se tienen animales domesticados, es importante establecer un vínculo afectivo, que sea empático. Y me parece que en ese sentido, si hay conductas que tienen que ver con esos acercamientos, digamos, incluso corporales, o de beso al animal, me parece que eso no tiene mayor problema, ¿no? El problema sería buscar la manera de ir y darle un beso a un oso, ¿no? En su medio ambiente natural. Pero cuando se habla de animales domesticados, la domesticación es otra cosa, es muy diferente y sí se puede establecer una relación bastante empática y bastante cariñosa. Aunque debo decir que hemos visto también videos donde el león llega y se le tira abraza a la persona que le salvó la vida en la infancia, porque esos vínculos no se establecen porque sí, es por alguna razón y tienen que ver más por una razón de sobrevivencia, ¿no? Entonces, cuando después de muchos años que vuelve a ver a la persona, eso no se olvida. Entonces llega el león o el tigre o animales ya de gran peso y abrazan al individuo, ¿no? Pero esas relaciones se dan por aspectos muy específicos que tienen que ver con la supervivencia, ¿no? del organismo, ¿no? Esa sería la respuesta que tengo. Sí, correcto, doctor, correcto. No solamente en leones, también lo hemos visto en varias especies que se supone se creen muy agresivas, que realmente no son más nobles de lo que pensamos, ¿no? Por ejemplo, en los toros, cosas así. Bueno, tenemos algunos comentarios de felicitación, doctor. Muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias por aceptar esta pequeña invitación. Y por supuesto, les recordamos que el 18º concurso está abierto. Pueden participar todavía, los que no lo hayan hecho. Y bueno, pues por nuestra parte es todo, muchachos. Muchas gracias por acompañarnos, doctor. Esperamos, si gusta usted, tenerlo en alguna otra ocasión. Con mucho gusto. Muchísimas gracias, doctor. Gracias a todos, a Carla Nayeli Padilla. Muchas gracias por siempre estar presente con nosotros, a la profesora Paula Susana Larios también, y a todos los muchachos y muchachas de la Boca 10 que se conectaron. Hasta Tabasco, hasta Perú, hasta Colombia. Muchas gracias a todos. Nos vemos la próxima. Gracias. Hasta luego. Gracias. Sí. Doctor, le voy a dar una constancia.
nada más le comento, se lo voy a mandar en breve, ¿de acuerdo? Es una constancia, por supuesto, de participación firmada por el director de nuestra institución. ¿Está bien? Ok, de acuerdo. Gracias. De acuerdo, doctor. Seguimos en comunicación.